A reading from the book of Leviticus. Lectura del The libro Lord del said to Levítico. Moses on Mount El Sinai, Señor habló a Moisés en el 7 monte weeks of Sinaí. years shall Haz el you count, cómputo de 7 7 times semanas de 7 años, years, so 7 that por the 7 7, o cycles sea, amount to 49 49 years. años. Then on the 10th day of A the toque 7th de month, trompeta let darás the un trumpet bando por resound. todo el On país. this, the day of El atonement, día 10 the del trumpet séptimo blast mes, shall el re-echo día de la throughout your land. expiación, harán This resonar la 50th year you trompeta shall make sacred por todo by su proclaiming país. liberty in the land for all its Santificarán el año inhabitants. 50 It shall y be a jubilee for promulgarán you, manumisión when en every el one of país you para shall todos return to sus his own moradores. property, Celebrarán every jubileo. one to his own Cada families. uno recobrará su In propiedad this 50th y year, retornará a su your year familia. of jubilee, El you shall año not sow, nor shall you 50 es reap para the ustedes aspen grove, jubilar. or pick No the grapes from the sembrarán ni unpruned vine. segarán el grano de Since this is ricio, the ni jubilee, cortarán which las shall be uvas de sacred for cepas you, bordes, you may porque es not eat of jubileo. its Lo produce, considerarás except as sagrado. taken directly Comerán from de the la field. cosecha de sus campos. In this year of jubilee, En then, este año jubilar every cada one of you uno shall return to recobrará his su own property. propiedad. Therefore, Cuando when you sell realicen any land to your neighbor, operaciones de compra or y buy venta any con from him, alguien de tu do pueblo, not deal no unfairly. lo On perjudiques. the basis of the Lo number que of years compres a since uno the de tu last pueblo jubilee, se tasará shall you según el purchase the número de land of your años neighbor, and so transcurrido also on the después basis del of the number jubileo. of years for Él crop, a su vez shall te he lo sell it to cobrará you. según el número de cosechas When the years anuales. are many, the price shall Cuantos be más so much the años more. falten, When más the years are alto será few, el the precio. price shall be Cuanto so much menos, the less. menos será el For it precio. is really the number of Porque crops Él te that he cobra sells you. según el número de Do not deal cosechas. unfairly then. Nadie Stand in the fear of your God. perjudicará a uno de su I, the pueblo. Lord, am your Teme a God. Dios. Yo soy el Señor, su Dios. Verbum Domini. O God, that all the Oh nations Dios, que te praise you. alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, May que God todos los have pity pueblos on te us alaben. and bless us. El Señor May He tenga let His piedad y face nos shine bendiga, upon us. ilumine su rostro So sobre make your ways nosotros, be known conozca la among us, tierra tus among caminos, all nations todos your los salvation. pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te May the alaben. nations be glad Que and canten exult, de alegría las because you rule the naciones, porque peoples in riges el equity, mundo con the justicia. nations on the earth Riges with los you. pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los The earth pueblos, que has todos yielded los its pueblos fruit. te alaben. God our La God has tierra blessed ha it. dado su May fruto. God bless Nos it. bendice el May Señor, all the nuestro ends of the Dios. earth fear Que him. Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Herod the Tetrarch En heard aquel of the tiempo reputation of oyó el Jesus, virrey Herodes said lo to que his se servants, contaba de Jesús "This man is y John dijo the a sus Baptist. ayudantes, He has been ese es raised Juan from the dead. Bautista que ha That is why resucitado de mighty entre los powers muertos are at work y in por him." eso los poderes actúan en Now él. Herod had Es arrested que John Herodes and había bound mandado him prender a with Juan y lo Herodias, había on metido en la account of cárcel Herodias, encadenado por the motivo de wife of his Herodías, brother mujer Philip. de su hermano For John Felipe, had said to him, porque Juan le "It is decía not que lawful no le for you to estaba have her." permitido vivir con ella. Although he wanted to Quería kill him, mandarlo for matar, fear of the pero people, tuvo miedo de la for he gente regarded que lo him as a tenía prophet. por profeta.
But at a El birthday día del celebration for cumpleaños de Herod, Herodes, la John hija the de Baptist Herodías performed a danzó dance delante de before the todos guests. y le It gustó delighted tanto a Herod so Herodes que much juró darle that lo he que swore pidiera. to give her whatever Ella, she might ask for. instigada por su madre, Prompted by her le mother, she dijo, said, "Give me here dame the ahora mismo en head una of John bandeja the la Baptist." cabeza de Juan Bautista. The king was El rey lo distressed, sintió, but because of pero his por el age juramento de and los the guests invitados who were present, ordenó que se he la ordered that it be dieran given, y mandó and he had John decapitar a beheaded in the Juan prison. en la cárcel. His head was brought in Trajeron on la a cabeza en platter una and given bandeja, to the girl, se la who took entregaron it a la to her joven y mother. ella se la llevó a su madre. His disciples came Sus and discípulos took away recogieron his el corpse and cadáver, buried him. lo And they went enterraron and told y fueron Jesus. a contárselo a Jesús. Verbum Domini. As we see here in the Gospel, John the Baptist at the end of his life, he was a man who preached a message of repentance. He was, of course, not afraid to preach the truth, and he lost his life because of it, due to this little scenario between Herodias and Philip and Herod and the daughter, of course, who does this little dance. This gospel passage on this day, this Saturday, Saturdays, of course, is the day that the church has traditionally honored in a special way the Blessed Virgin Mary, and today we offer a votive mass in her honor. Ofrecemos una misa en su honor. This gospel passage El reminds pasaje del us Evangelio nos recuerda of de un mensaje de arrepentimiento que to us nos fue dado por medio de Nuestra Señora en Fátima in allá en 1917. 1917. We must remember Debemos recordar the church has always que taught la Iglesia siempre nos ha enseñado y que continuemos proclamando la revelación que fue llegada a su término con Jesucristo, que es la plenitud de esa revelación, y es una revelación que hemos estado esperando en una manifestación gloriosa que se llevó a cabo en nuestro Señor. Sabemos muy bien esto del Concilio Vaticano II. La Iglesia evalúa, sin embargo, la revelación de acuerdo al criterio de la conformidad con esa revelación pública. Entonces, hay una revelación privada que la Iglesia tiene el derecho, la obligación de decir, hey, necesitamos evaluar esa revelación privada que nos fue dada en una revelación pública. Entonces, como dijo Juan Pablo II, como nos dijo, si la Iglesia ha aceptado el mensaje de Fátima, se debe a que ese mensaje de Fátima contiene una verdad y un llamado, cuyo contenido básico se basa en la verdad y al llamado del mismo Evangelio. Entonces la Iglesia nos dice que el mensaje de Fátima está de acuerdo con la revelación pública que nos fue dado, manifestado a nosotros por el mismo Dios. Entonces, si miramos la revelación pública, decimos los evangelios, recordemos estas palabras, arrepiéntanse y vivan el evangelio, lo cual fue tomado de Marcos capítulo 1, versículo 15. Son las primeras palabras que el mensaje le dijo a la humanidad. El mensaje de Fátima es un llamado a la conversión y al arrepentimiento, como lo vemos en el Evangelio. Este mensaje fue dado al comienzo del siglo XX y fue dirigido particularmente a este siglo, o sea, el siglo XX, ¿no? La Virgen del mensaje de Fátima parece haber leído las señales del tiempo, las señales de nuestro tiempo.
Entonces, si abrimos y echamos una mirada a una de las apariciones de lo que dijo la Virgen, estoy tomando esto de la tercera aparición, vamos a ver, hay un punto muy interesante. Algunos de ustedes ya han escuchado esto, quizás algunos que nos están viendo no lo han visto, pero siempre es bueno leerlo nuevamente y recordarlo. Y este es lo que dice, tiene lugar después que ella ha mostrado a los tres niños, Jacinta, Francisco, and Lucia, a vision of a hell. Lucía, Francisco, una visión del infierno. Entonces, siempre, no sé por qué la gente se molesta cuando hablamos sobre el infierno y sobre lo que dice la iglesia sobre el infierno. Cuando la Madre de Dios mostró a estos pequeños niños de 7 años una visión del infierno, algo que debemos tener siempre presente. Ella dice, han visto el infierno con las almas de los pobres pecadores que se han ido, y Dios quiere establecer en el mundo una devoción a mi corazón, e inmaculado corazón, una conexión entre la salvación de las almas y el corazón inmaculado de María. Si la gente hace lo que yo le digo, muchas almas van a ser salvadas y va a haber paz. Las guerras van a terminar, por supuesto que está hablando de la Primera Guerra Mundial, que ya iba a tener lugar en esos días. Y una nueva guerra va a tener lugar. Y después, como sabemos, hubo la Segunda Guerra Mundial. Cuando vemos esa luz, es la gran señal que Dios nos da, que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medios de las guerras, persecuciones de la iglesia, pero va a enviarnos a alguien. Y eso es algo que vemos hoy día, grandes sufrimientos. El Santo Padre ha sufrido, y Rusia va a ser consagrada a mi corazón, si es que comulgamos los primeros sábados. A mi pedido, Rusia se va a convertir y va a haber paz. Si no, ella va a difundir sus errores en todo el mundo, va a promover guerras, persecuciones contra la iglesia, los buenos van a ser martirizados. El Santo Padre va a sufrir muchas naciones van a ser aniquiladas, pero al final mi inmaculado corazón va a triunfar. Gracias a Dios que ella dijo eso y se cumplió. El Santo Padre va a consagrar a Rusia a mí, la cual se va a convertir y la paz va a ser dada al mundo. Acá hay algún consuelo. Y el dogma de la fe va a ser siempre mantenido. Y esto es algo muy interesante de la tercera aparición. Y es interesante que la Santísima Virgen menciona esto en un lugar específico, en una ciudad específica, Rusia, geográficamente Rusia. Y tenemos que tener presente lo que va a suceder en este mundo, que no es ningún accidente que se apareció en 1917 en este sitio específico. 1917, un gobierno había sido eliminado por la revolución, los bolcheviques estaban gobernando, llegaron al poder y formaron el Partido Comunista. Y establecieron la Unión de Repúblicas Soviéticas. Bajo los comunistas fue introducido uno de los gobiernos más despóticos, ateos y programas anticristianos de la historia. El comunismo odiaba todas las religiones y atacaba a todas las religiones y todas las fees, incluido a los rusos ortodoxos, católicos, judíos y musulmanes. Y muchos de ustedes sabrán que muchos cristianos fueron asesinados durante el tiempo de la revolución. Mataron más de 2 millones de cristianos en ese tiempo, y siempre hablamos sobre cómo las personas de otras religiones fueron perseguidas y eliminadas. Y eso no es bueno, pero necesita ser denunciado. Pero mucha gente ni siquiera piensa en esto, y a veces no se habla mucho, pero la religión más perseguida en el mundo es la cristiana, especialmente los católicos. Es algo cierto. Antes de la Revolución de Octubre de 1917,
ley de Rusia consideraba el aborto un homicidio y se castigaba con 4 o 5 años de prisión de acuerdo a las leyes. Eso fue antes de la revolución. Ahora podemos ver lo que el comunismo ateo ha hecho. Esta ley prohibía el aborto y consideraba un homicidio. Permaneció en fuerza hasta noviembre de 1920, cuando el gobierno bolchevique emitió una ley que quitó la pena a los que cometían aborto. Empezaron los abortos con los ateos en la revolución ateísta que comenzó en 1917. La Unión Comunista Soviética fue el primer país en el mundo que legalizó el aborto. Ahora vemos el fruto de esto. Las leyes han cambiado al punto, algunas han mejorado, otras han empeorado. Pero vemos el fruto del ateísmo cuando se rechaza a Dios. El 60% de los abortos, y esto es en Rusia, y el promedio en promedio, la mujer rusa ha tenido como 7 abortos en su vida. Esto es inimaginable. El daño emocional y psicológico se ha efectuado a la raza humana. Es simplemente algo difícil de imaginarse. Es un homicidio. Esto es lo que sucede cuando uno elimina a Dios de nuestras vidas y de nuestra cultura. Ahora bien, hay una pequeña nota. Esto estaba sucediendo en 1917 en Rusia. Por supuesto, nuestra señora envió el mensaje y los Estados Unidos de América al mismo tiempo. Empezaba más o menos en 1916. Margaret Singer, una atea. Es interesante notar que su madre era una devota católica, pero su padre parecía ser un ateo devoto. De todas maneras, Margaret es una atea. Ella no cree en Dios y está desesperadamente tratando de dar a luz. Es interesante esta terminología, pero Margaret Singer está tratando de dar a luz el uso de las contracepciones y la eutanasia. Empezó al mismo tiempo, 1916, 1917, 1918, por ahí. Ella tenía un propósito, podemos decir, ella es la madre. Este es un otro uso interesante de la palabra madre. Ella es la madre de la cultura de la esterilización. O sea, una cultura que esteriliza la vida y el amor. Entonces tenemos todo esto sucediendo. Una vez más vemos esto, que la señora tiene un tiempo perfecto para aparecerse. Entonces, en el Concilio Vaticano II, voy a recordar todo esto. Vamos a llegar al mensaje de Fátima. El ateísmo era visto como el Concilio Vaticano II. Estamos hablando de los años 1960. Y veían al ateísmo como uno de los problemas más serios de este tiempo y que merecía un examen muy minucioso. Entonces el Concilio Vaticano II permitió gran parte de estos documentos para examinar el tema del ateísmo, y nos dicen de que podemos encontrar, hay otras formas 8 formas de ateísmo que tienen lugar en nuestra cultura, y por supuesto se está empeorando, se ha empeorado, en donde Dios es negado. Para otros, creen que el hombre puede tener quizás ningún conocimiento, entonces podemos decir que no tienen conocimiento de Dios. En la forma tercera, algunos escrutinan que eliminar el significado, entonces hablan en términos filosóficos sobre Dios, pero hacen eso para que Dios parezca que no significa nada para nosotros.
otra forma, que todo puede ser explicado por cierta clase de razonamiento científico solamente. No hay necesidad de fe, no hay necesidad de Dios. Yo puedo usar mi razonamiento humano para explicar todo, sin necesidad de Dios. Y esta gente, todos juntos, permite que no haya ninguna verdad absoluta. Entonces la verdad no es absoluta, es relativa. Lo que uno quiera darle en cualquier tiempo, el sentido que uno quiera. Algunos dicen que el hombre extravagantemente, el hombre cree que su fe en Dios llega a un punto de anemia. Parece más inclinados a afirmar, a creer más en el hombre que en Dios. Dios puede existir por aquí, pero voy a elevar al hombre a un lugar de modo que tome el lugar de Dios. Algunos piensan en una forma, tienen la idea de que repudiar a Dios van a estar mejor. Yo puedo deshacerme de esta idea de Dios, porque eso no significa que estoy rechazando a Dios. Eso no tiene sentido, por supuesto, para mí. Es completamente algo que no tiene razón. Algunos nunca llegan al punto de hacerse preguntas sobre Dios. Simplemente no tienen ningún sentimiento religioso y no se hacen problemas. Entonces no sienten nada, quizás trata de ir a la iglesia, pero no hay un sentimiento religioso. Entonces no sienten a Dios, y si no siento a Dios, Dios no existe. Algunos toman una forma de ateísmo porque quieren deshacerse del mal en el mundo. Y creo que esto es parte de lo que Margaret Singer hizo. Creo parte de su pensamiento, no completamente todo, pero no sé lo que había dentro de ella, pero parte de esto es de que ella quería deshacerse del mal en el mundo, y deshacerse del mal en el mundo tenía que deshacerse de Dios. Y quería hacerlo a su propia manera y solucionar todos los problemas de la humanidad. Y por supuesto, la civilización moderna complica el enfoque de Dios. Entonces hay una lucha que está teniendo lugar en estos momentos. Y muchos están interesados en, bueno, tengo que deshacerme de Dios para ser feliz. Entonces estas son formas de ateo que están creciendo, y son cosas que los bolcheviques, que la revolución comunista introdujo. En esto se basaba, en esta forma de creencia de que el mundo estaba mejor sin Dios. Y esto también lo que introdujo Margaret Singer. Por supuesto, dio inicios a la cultura de la muerte, a la luz de la madre, al amor de la madre. Defendemos todo el mensaje de la Virgen de Fátima. El obstáculo más grande del hombre para llegar a Dios es el pecado, perseverar en el pecado y finalmente negar a Dios. Y esto es lo que tuvo lugar en Rusia en aquel tiempo. La eliminación de Dios del mundo y del pensamiento humano, el desapego de Él de toda la humanidad y de todas las actividades humanas, el rechazo de Dios por la humanidad. Y en realidad, la salvación eterna del hombre es solamente Dios, se basa en Dios. El rechazo del hombre, si se convierte en algo definitivo, nos hace rechazar todo lo que se relaciona a Dios y nos conduce a la condena. Estas son palabras del Papa Juan Pablo II, del Beato Juan Pablo II, el Grande. Conduce a la condenación y, por supuesto, va mano a mano con esa visión del infierno que la Madre de Dios le mostró a estos tres niños. Esto es lo que sucede. Entonces, el mensaje de la Santísima Virgen de Fátima es uno, y es un mensaje muy fuerte y decisivo.
Y suena severo. It sounds like John the Baptist Suena speaking como on the Juan el banks of the Bautista Jordan. cuando habla en las orillas del It Jordán. invites to Nos repentance. invita al arrepentimiento. It gives a warning. Nos da un It aviso. calls to prayer. Nos llama a la oración It recommends the y rosary. recomienda el rezar el rosario. For repentance is Para el always linked to arrepentimiento. prayer. El arrepentimiento siempre está In unido a every la oración. apparition there, the six of them, Y en cada aparición, Fátima, a las 6 de ellas en Mary Fátima, asked for María all to pide pray the rosary, a todos pray the que rosary recemos every el day. rosario Remember, todos los at días, that one recordemos, apparition, I can't remember if it was en one una or two. aparición. Remember No sé si fue la Francisco? primera o la segunda He a couldn't hear Francisco. a lady. Él no He podía couldn't escuchar a la see her. Virgen y no podía verla What tampoco. happened? Entonces, ¿qué sucede? Mary said, "Tell little María le Francisco dice, to dígale al pequeño So Francisco what que happened? rece el The rosario. Y little dice, guy ¿qué pasa? started to pray the rosary, Y el and he could pequeño see comenzó a Mary. rezar el rosario y pudo ver a She María. became visible to him. Ella se volvió visible a él. Very, very interesting. Something Muy to think interesante. Algo en lo cual debemos And pensar. so that brings us here Entonces, eso now nos trae aquí ahora a donde estamos. some thoughts about the message. Algunos of Fatima. pensamientos sobre el mensaje de Fátima. Next week, La Saturday, próxima semana, el sábado, is a first Saturday. es el And primer perhaps sábado. if Y we've never quizás, done it, or it's been a si nunca long lo hemos time, hecho o si hace mucho tiempo que on no lo hacemos, next week's first en la Saturday, próxima, en el primer sábado de la take the próxima time semana, debemos tomar el tiempo enter into de entrar these 5 a- Saturday a devotions esta devoción de los 5 that the sábados Blessed Virgin que Mary la Santísima asked Virgen of María Lucia. le pidió a Lucía. Remember Recordemos that after the que apparitions, después of course, de las Lucia apariciones, por was- supuesto, Jacinto Lucía, and Francisco had died, and Jacinta y Lucia is very Francisco habían famous. muerto y Of course, Lucía es she's muy known famosa, throughout por the whole supuesto. world, and everybody Ella es after conocida en her todo el mundo y honoring todo el her. mundo ha And of course, escuchado a ella y por the- supuesto those in charge of her, the aquellos bishop there, encargados and de her ella, el superiors obispo recognized y that she superiores needed to be placed- reconocieron put que in ella seclusion, and tenía she que went ser to join colocada en the un lugar sisters of especial y St. se unió a Dorothy there, la hermana de in Santa Dorotea Oporto, ahí en Oporto, which I believe is in Portugal. Portugal, I believe. Está en Portugal. At any rate, there in the convent on December 10th, Muchos han ido a ese 1925, convento Our Lady, desde holding her 1925. immaculate heart in her Vemos hand, a la appeared Santísima to Virgen Lucia, María and by sosteniendo her su side corazón stood the child Jesus in a luminous cloud, y on a luminous cloud. pueden And they ver spoke to her. a ella en una nube. Y una de las Was cosas said to Lucia in que that se vision, le dijo a that Lucía en esa visión, en She esa said, aparición, "I promise le to dijo, assist te at the hour of prometo death asistirte en la hora de la muerte con las gracias necesarias para la salvación all those who on the first Saturday of para consecutive y months todos aquellos confess, que dediquen 5 sábados, que vayan a confesarse, que reciban la Santa Comunión, que digan 5 decenas del rosario for 15 minutes while y meditating que on the estén en mi compañía por 15 minutos y mediten sobre los misterios del rosario, intention of making con la reparation. intención de hacer una reparación a mí. And so here we have Entonces aquí through private tenemos revelation and la this revelación private privada. revelation En here esta that took place on pequeña December 10th, revelación 1925, privada was put forth and que um, fue examinated, colocada if you will, by y the fue bishops examinado there. por los obispos de aquel And so, entonces. something to think about. Entonces algo en lo cual debemos pensar si es que nunca lo hemos hecho. Quizás hace mucho tiempo que no lo hacemos. The message of Fatima, El mensaje de Fátima es un llamado a la pray conversión, and to make sacrifices a la oración y for hacer conversion of sacrificios sinners who have no one to pray for them, para la conversión de los pecadores. praying the rosary, Debemos rezar the el fulfillment rosario of one's daily duty, y cumplirlo, wearing the brown scapular, llevar nuestro as a sign of our escapulario marrón consecration como and señal de devotion nuestra to the consagración y Immaculate Heart of devoción Mary. That al little Inmaculado scapular Corazón is de like María. her Ese pequeño mantle over us, escapulario protecting us. es algo que nos As protege. we have entrusted Cuando ourselves hemos to Jesus through confiado Mary's a Immaculate Jesús Heart. y a su Inmaculado Corazón y al Inmaculado Corazón de María.